El vestido granate. El vestido granate aún colgaba en el fondo de mi armario, su tono más profundo ahora por el paso del tiempo, pero sus pliegues de seda guardaban recuerdos demasiado pesados para ignorarlos. No lo había tocado en casi 2 años, pero hoy mis dedos lo buscaron por instinto, rozando las costuras como si trazaran el contorno de una vieja cicatriz. Lo usé en la graduación de secundaria de Valeria, parada a su lado, mientras ella apretaba su diploma con las mejillas encendidas de orgullo. Ese día me susurró: «Pareces reina mamá». Lo volví a usar cuando consiguió su primer trabajo en mercadotecnia en Guadalajara, cuando insistió en que me sentara a la cabecera de la mesa como la invitada de honor. Y una vez más, la noche en que la ascendieron a líder de equipo, chocó su copa de vino con la mía y dijo: «No estaría aquí sin ti». Me lo puse ahora alisando la tela sobre mis caderas con manos que recordaban a Valeria de niña, con sus pies pequeños apretados contra mi regazo, preguntándome si podía ser astronauta y diseñadora de modas al mismo tiempo. Habían pasado 3 semanas desde nuestra última charla, si es que se le puede llamar así. Más bien fue un enfrentamiento. Valeria quería que aportara 200,000 pesos para lo que ella llamó una boda de ensueño, un lugar frente a la playa, en Puerto Vallarta, flores traídas de quién sabe dónde, un mosaico importado para el baño del lugar que, según su tablero de Pinterest, se veía como el paraíso en fotos. Le ofrecí 40,000 pesos, suficiente para algo elegante íntimo. Me miró con la misma expresión que ponía de niña ante las joyas oxidadas de segunda mano que intentaba regalarle decepción apenas disimulada por cortesía. «Estás sentada en un montón de dinero que ni usas», dijo con voz cortante controlada. «Y yo soy la egoísta». Cortó la llamada antes de que pudiera responder. Ahora estaba sola frente al espejo de cuerpo entero, con el vestido granate cayendo en su lugar, como si hubiera estado esperando. El silencio entre nosotras se había alargado tanto que empezaba a sentirse como un mensaje en sí mismo. Pero ayer llegó su llamada. Su voz era más ligera de lo que recordaba. «He estado pensando, mamá. Tal vez ambas dijimos cosas que no queríamos. ¿Podemos hablar en una cena?», propuso la Perla en la calle Hidalgo, el mismo restaurante al que su padre me llevó para nuestro 25º aniversario. Dije que sí. 3 semanas antes de la invitación a la cena, Valeria estaba en mi cocina con una carpeta brillante en las manos y un tono que no escuchaba desde que tenía 16, y quería un Volkswagen usado en lugar del Chevy destartalado que su padre encontró en Mercado Libre. La cocina olía ligeramente a canela por el té que había preparado esa mañana, pero la tensión en el aire aplastaba todo. 200,000 pesos, dijo abriendo la carpeta sobre la mesa, como si fuera una presentación de bienes raíces. Cubre el lugar. La planeadora, los gastos de viaje, el fotógrafo, arcos florales personalizados y el primer depósito para el paquete de luna de miel. Su voz era brillante, ensayada, casi profesional. Yo estaba frente a ella, aún en pantuflas, parpadeando ante la columna de números que no parecían de una boda sino del lanzamiento de una empresa. «Entiendo», dije manteniendo la voz firme. «Es hermoso, Valeria. Pero 200,000 pesos, mucho dinero», sonrió amplia pero falsamente. «Tú lo tienes». «Lo tengo», admití, «porque tu padre trabajó 30 años y murió pensando que ese dinero me daría una jubilación segura. Porque recorté cupones toda mi vida y manejé el mismo coche por 12 años, no para fingir que soy una inversionista silenciosa en tu boda». Su expresión titubeó. «Entonces es un no. Te doy 40,000, dije. Es lo que le di a tu prima cuando se casó. Es justo, es generoso». Cerró la carpeta de un golpe. «Con 40,000 no cubro ni la iluminación. ¿Sabes siquiera lo que requiere un evento así? Crees que estoy exagerando, pero no es solo una fiesta. Es nuestro futuro». La miré realmente. La miré y me di cuenta de que lo decía en serio. Que esta boda, esta imagen, este espectáculo se había convertido en la moneda con la que había cambiado amor, sentido y estabilidad. Y ya no reconocía a la chica frente a mí. «Creo que tu futuro va a necesitar más que orquídeas importadas y un dron para grabar videos». Cruzó los brazos. «Eres egoísta». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que dejé ver.
Me habían llamado cansada, estricta, demasiado cautelosa, demasiado práctica, pero nunca egoísta. Yo era la mujer que empacaba su almuerzo para pagar los frenos dentales, la que tomaba turnos extras en lugar de vacaciones, la que cosía cada disfraz de Halloween a mano cuando no podíamos permitirnos el brillo de las tiendas. No te voy a dar 200,000 pesos, Valeria, dije, suavemente pero sin disculparme. No habló. Se fue, sin abrazo, sin gracias, sin un lo pensaré. Bloqueó mi número 2 horas después. Lo descubrí cuando intenté enviarle una receta que alguna vez le encantó, y el mensaje rebotó como no entregado. No supe de ella hasta que sonó el teléfono ayer. Su nombre brillando en la pantalla tiró de algo tenso dentro de mí. Contesté sin saber qué esperar. Quería una cena. Dijo que había estado pensando, que debíamos hablar. Incluso eligió el restaurante, La Perla. La llamada llegó justo después de las 10 de la mañana. Estaba en el jardín podando las últimas rosas antes de que cambiara el clima, cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Su nombre iluminó la pantalla como una bengala. Respondí con más cautela que gracia. «Hola, mamá», dijo Valeria con una voz más suave de lo que esperaba. Hubo una pausa al otro lado, como si estuviera escogiendo sus siguientes palabras con cuidado. «He estado pensando en lo que dijiste, en todo en realidad. Tal vez ambas fuimos un poco reactivas. No hablé de inmediato, la dejé seguir. Platicamos con Esteban, y yo solo... Bueno, te extraño. No quiero que sigamos así. Pensé que podríamos cenar solo a hablar. Nada pesado. Hubiera sido más fácil si sonara fría o exigente. Pero esta versión de ella, la que alguna vez dejaba notas adhesivas en mi bolso diciendo, «Eres la mejor mamá del mundo», era más difícil de resistir. Cena, repetí. Suena inesperado. Pensé en La Perla, agregó. Siempre te gustó, ¿verdad? Se siente seguro, seguro. Esa fue la palabra que usó, y tal vez quería creerle. Tal vez una parte de mí también la extrañaba, no a la mujer con números en una carpeta, sino a la hija que solía sentarse en la encimera y pedir glaseado antes de la cena. La Perla fue donde Joaquín y yo celebramos nuestro 25º aniversario. Manteles blancos, jazz suave y una mesita tranquila donde él sostuvo mi mano toda la cena sin decir mucho. Se sentía como un santuario entonces, como si el mundo se hubiera reducido a solo nosotros. Dudé un instante más, luego acepté. Sonó complacida. Dijo que haría una reservación. 6:30 mañana por la noche. Después de colgar, me senté en el escalón del porche y observé la brisa mover el jardín. Algo en mí se agitó cauteloso pero no frío. Tal vez ella había cambiado. Tal vez la maternidad ya estaba suavizando sus bordes. Me dije que era un comienzo, pero en el fondo me preguntaba si era algo completamente diferente. Planché el vestido y lo dejé extendido sobre mi cama. La Perla no había cambiado. La fachada de ladrillo aún brillaba cálida en la luz del atardecer, con la misma enredadera trepando por las ventanas, el mismo murmullo suave de las conversaciones dentro. Por un momento me permití creer que esto sería como antes, copas chocando, risas compartidas, algo tierno entre nosotras. Me registré con la recepcionista y la seguí entre mesas iluminadas por velas hasta que vi a Valeria ya sentada. Estaba hermosa, radiante incluso. El embarazo había suavizado su rostro de esa manera en que suaviza a las mujeres que cargan vida y ambición. Su vestido era impecable de marca. Se levantó a abrazarme y por un segundo el perfume familiar en su clavícula me apretó la garganta. «Te ves hermosa, mamá», dijo. «Gracias por venir». Asentí demasiado consciente del ligero temblor en sus manos mientras nos sentábamos. «Me alegra que llamaras. Esteban está en camino. Acaba de terminar una reunión», dijo con ligereza, como si no hubiéramos pasado 3 semanas sin hablar. En minutos Esteban llegó, y no solo. 3 hombres lo seguían con trajes impecables, cada uno con un maletín. La energía cambió como una corriente bajo la mesa. Elena, dijo Esteban, sonriendo con la facilidad de alguien acostumbrado a desarmar un cuarto. «Gracias por venir».
Estos son algunos colegas míos. Queríamos repasar un par de cosas contigo. Mi pulso se aceleró lento pero constante. Colegas, Valeria mantuvo los ojos en la servilleta de lino en su regazo. Solo traen unos documentos que pensamos que querrías ver. Uno de los hombres con cabello plateado y voz suave se inclinó hacia adelante. Señora Ramírez, soy Esteban Klein, abogado de bienes. Lo que proponemos es una transferencia simple de poder notarial, para su conveniencia. Permitiría a Esteban y Valeria ayudarla a manejar sus asuntos en caso de que sea necesario. Los miré a todos, luego a mi hija. En caso de que sea necesario, tengo 62 años, no 85. Por supuesto, dijo Esteban rápidamente. Pero es solo por practicidad. Con todo lo que está pasando el bebé en camino y tú viviendo sola, pensamos... Levanté una mano. Entonces esta cena no era para reconectar. Era para tener control. Valeria finalmente levantó la vista. Sus ojos no vacilaron. Has estado bajo mucho estrés, mamá. Olvidando cosas, abrumándote. Solo queremos asegurarnos de que el bebé crezca en un entorno estable. Tomando mis cuentas, mi casa. Esteban deslizó un sobre manila sobre la mesa. Solo requiere su firma, aquí y aquí. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. ¿Y si no firmo?, pregunté. La voz de Valeria fue baja. Entonces no serás parte de la vida de este bebé. El ruido de los cubiertos y el jazz apagado se desvanecieron. Todo lo que escuché fue el sonido de algo desgarrándose silenciosamente en mi pecho. Tomé mi bolso con dedos firmes. Me excusé sin alzar la voz, doblando mi servilleta cuidadosamente junto a la copa de Pinot Noir intacta. Valeria no me detuvo. Esteban asintió levemente como si me estuviera excusando para retocarme el maquillaje, en lugar de alejarme del borde de un precipicio que ellos habían construido bajo mis pies. En el pasillo tranquilo, cerca de los baños, saqué mi teléfono y marqué a Javier. Contestó al segundo tono con la respiración algo entrecortada, probablemente en medio de un turno. «Mamá, ¿todo bien?» No dije, pero lo estará. ¿Puedes venir a La Perla? ¿Ahora? No pidió detalles, solo dijo, «Ya voy». Colgué y busqué el siguiente número. Diana Morales. No habíamos hablado en semanas, pero una vez me dijo extraoficialmente cómo lo hacen las viejas amigas que ofrecen protección sin prometer nada, que si Valeria intentaba algo que oliera a coerción la llamara. Respondió con la misma autoridad seca que recordaba. Elena, creo que esta noche es la noche. ¿Estás segura por ahora? Voy para allá. Quédate sentada. Di poco. No toques nada. Le agradecí y terminé la llamada. Regresé a la mesa y me deslicé en mi silla, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera puesto en marcha dos cosas que cambiarían toda la conversación. Esteban levantó su copa. ¿Todo bien? Solo necesitaba aire, dije. Esteban Klein empujó el sobre otra vez. Cuando estés lista, miré el sobre y sonreí suavemente, como alguien que recuerda una línea de una obra que vio en un teatro que ya no existe. Aún no estoy lista, dije cruzando las manos sobre la mesa. Pero alguien más podría estarlo. Valeria me miró confundida. Esteban frunció el ceño. Mantuve la mirada firme, la voz serena, el corazón quieto bajo la superficie. Cualquier tormenta que hubieran preparado no se la iba a dar. Estaba esperando a que cambiara el clima. No tomó mucho. 17 minutos, tal vez 18. Lo suficiente para que Esteban recorriera su sonrisa paciente 2 veces y para que Valeria comenzara a golpear sus uñas manicureadas contra la base de su vaso de agua. Me quedé en silencio, tranquila, con las manos cruzadas, como si esperara el servicio de pan en lugar de refuerzos. Javier apareció primero aún con su uniforme de hospital, su gafete de identificación prendido al pecho y el cabello ligeramente desordenado, por lo que debió ser un viaje rápido. Caminó por el comedor como si hubiera estado ahí 100 veces escaneando rostros hasta que sus ojos encontraron los míos. Mamá dijo, «Recibí tu mensaje». Me levanté brevemente para saludarlo. «Gracias por venir». Miró a Valeria. «¿Qué tal, Vale?» Ella parpadeó. «¿Estás trabajando esta noche?». Ya no dijo con voz cortante.
¿Qué pasa, Esteban? Para su crédito intentó suavizar el aire. Javier, qué bueno verte. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos de bienes con tu madre. Javier tomó el sobre sin preguntar y hojeó las páginas. Sus movimientos eran rápidos, precisos, y cuando dejó los documentos su expresión había cambiado. Poder Notarial preguntó con voz baja. Solo una precaución, ofreció Valeria. Por su beneficio, agregó Esteban sonriendo. Javier no respondió. Me miró con la mandíbula tensa, luego giró hacia la entrada. Diana Morales llegó como un trueno sin sonido. Pequeña, con cabello plateado, en un saco que le quedaba como armadura, y un maletín que tenía desde antes de que naciera Valeria. Vino directo a nuestra mesa sin dudar. Buenas noches, dijo, colocando el maletín sobre la mesa. Creo que fui invitada. La sonrisa de Esteban titubeó. Esteban Klein se levantó pero no dijo nada. Esta es una cena privada, dijo Valeria con firmeza. No, corregí suavemente. Esto es una negociación, y no las hago sin representación. Diana abrió su maletín, sacó una carpeta con mi nombre grabado en la pestaña y la colocó junto al sobre manila de ellos. Javier se recostó en su silla con los brazos cruzados, los ojos ahora en Valeria. ¿Trajiste una abogada?, preguntó Valeria con incredulidad en la voz. La miré con cuidado. Tú trajiste 3. Diana abrió su carpeta con la precisión de alguien que ha desmantelado imperios durante el almuerzo. Sacó un paquete de documentos impecables y los colocó en la mesa entre las copas de vino intactas y las intenciones no tocadas. Desde hace 2 semanas dijo claramente los bienes de la señora Ramírez, incluyendo su casa, cuentas financieras y activos de seguro de vida restantes, han sido asegurados en un fideicomiso irrevocable. Esteban Klein se movió ligeramente en su asiento. El joven a su lado, apenas salido de la Facultad de Derecho, a juzgar por su postura, se inclinó como si viera un fantasma. «¿Irrevocable?», preguntó Esteban, la palabra cayendo más lenta que su comprensión. «Correcto», dijo Diana. Con Javier nombrado como fiduciario hasta el fallecimiento de la señora Ramírez y todas las decisiones a su discreción mientras ella permanezca en pleno uso de sus facultades mentales, lo cual, para que conste, no está en disputa. La boca de Valeria se abrió, pero no salió nada. La mandíbula de Esteban se tensó. Además, continuó Diana sacando una segunda carpeta. Hemos reunido documentación sobre intentos de cuestionar la competencia mental de la señora Ramírez, incluyendo una visita a su médico de cabecera por alguien que se presentó como vecino preocupado, indagaciones en sus cuentas financieras por asociados conectados con el señor Torres. Y esto fue particularmente audaz, un investigador privado recorriendo su calle. Esteban intentó hablar, pero Diana no se detuvo. Le sugeriría a su cliente, señor Klein, que la coerción de una persona mayor con la intención de obtener control financiero no es solo poco ético, es criminal. No necesitaba decir una palabra. La forma en que el color se drenó del rostro de Esteban, la forma en que Valeria miraba a cualquier parte menos a mí, era suficiente. Javier miró los documentos del fideicomiso, luego a mí, y dio un leve asentimiento. Ya no estábamos a la defensiva. El terreno había cambiado. Creo que esto termina cualquier discusión sobre poder notarial, dijo Diana, deslizando los papeles de vuelta a su carpeta. No, dije suavemente, esto comienza algo completamente diferente. El silencio en la mesa había cambiado. Ya no era tenso ni expectante, ahora tenía peso del tipo que se asienta después de que se ha dicho algo irreversible en voz alta. Me volví hacia Valeria. Su rostro estaba pálido, sus labios ligeramente entreabiertos, como si aún esperara un guión que no había memorizado para salvarla. Si quieres hablar, dije suavemente, hablar de verdad, no de dinero, documentos o acceso, sino de lo que queda entre nosotras, sabes dónde encontrarme. Pero vienes sola, sin papeles, sin agendas. No respondió. Solo parpadeó lentamente como si algo se estuviera recalibrando detrás de sus ojos. Luego me volví hacia Esteban. Aléjate de mi familia, aléjate de mi hijo, aléjate de mi casa. No lo pediré otra vez. Comenzó a protestar, una mezcla de indignación y manipulación atrapada en su garganta, pero no me quedé a escuchar. Me levanté y Diana se levantó conmigo.
Javier ya estaba recogiendo su chamarra, deslizando los documentos del fideicomiso en su mochila como un cirujano asegurando una herida. Caminamos entre los manteles blancos y la luz parpadeante de las velas sin mirar atrás. El maître d' me ofreció un asentimiento breve y comprensivo. Lo devolví. Afuera el aire de la noche se sentía más fresco, más limpio, como si el peso que llevaba dentro se hubiera quedado en la servilleta de lino que doblé con tanto cuidado junto a un plato intacto. Diana murmuró algo sobre contactarme mañana. Javier tomó mi codo sin preguntar. Caminamos por la calle Hidalgo juntos, las luces de la Perla desvaneciéndose detrás de nosotros, los pasos silenciosos de mi hijo a mi lado eran el único sonido que necesitaba. El dolor en mi pecho se había atenuado, reemplazado por algo sólido, algo que resistía. Los días después de la Perla pasaron en silencio pero no vacíos. Por primera vez en meses desperté sin esa opresión en el pecho. Seguía preparando mi té matutino, seguía caminando por el sendero del jardín trasero. Pero había algo nuevo en el aire, una quietud que no era vacío sino espacio. Carmen se mudó a la casa de al lado una semana después. Viuda como yo, unos años mayor, con ojos agudos y sin interés en charlas superficiales, a menos que importaran. Nos conocimos por un bote de basura compartido y terminamos hablando en mi porche durante 2 horas. No pasó mucho antes de que encontráramos un ritmo café por la mañana, visitas al atardecer, historias compartidas en fragmentos, luego en páginas enteras. No preguntó por Valeria. Me dejó sacarlo cuando estuve lista. Empecé a ser voluntaria en un grupo local de apoyo para adultos mayores enfrentando manipulación financiera. La primera noche que hablé, conté mi historia sin temblar. Escucharon y algunos asintieron con esa manera silenciosa y conocedora de quienes reconocen su propio dolor traducido en voz alta. Ayudarlos me ayudó. Cada sesión sentía como poner otro ladrillo bajo mis pies. No era quien fui antes, pero estaba convirtiéndome en alguien que valía la pena conocer de nuevo. Javier llamó una noche justo cuando ponía un plato de pan de elote tibio que Carmen había dejado en mi porche. Su voz era calmada, pero más suave de lo usual. Tuvo al bebé, dijo. 3 kilos 200 gramos. Una niña. La nombraron Elena. El nombre de mi madre. Dudó antes de continuar. Valeria me pidió que te dijera que le gustaría que la visitaras. Dijo que el horario de visitas está abierto. Lo hizo sonar casual, pero ¿sabes lo que realmente está diciendo? Lo sabía. Lo escuché bajo cada palabra. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta con letra cuidadosa y firme. Le dije a Valeria que estaba dispuesta a conocer a Elena, que quería conocer a mi nieta, pero lo haría bajo términos claros. Cualquier visita sería con Javier presente, y en el momento en que las finanzas o el pasado entraran en la conversación, me iría. Sellé el sobre, lo dirigí con mi letra más pulcra y caminé hasta el buzón antes de que pudiera dudar de una sola palabra. Amaba la idea de esa bebé. Ya la amaba. Pero había aprendido que el amor sin límites no es un regalo, es una puerta abierta. Me uní al grupo de asistencia legal para adultos mayores a tiempo completo para la primavera. Diana me pidió que hablara en talleres y lo hice cada vez con más fuerza en la voz, menos peso en el pecho. Escuché a otros como una vez deseé ser escuchada, y eso cambió algo en mí. No solo cómo me veía, sino cómo cargaba lo que había pasado. Carmen venía a cada charla pública que daba. Siempre se sentaba cerca del fondo con los brazos cruzados, asintiendo cuando llegaba a las partes que más importaban. En casa me mantuve ocupada con propósito, no solo rutina. Voluntariado, mentoría, jardinería sin necesitar el silencio para calmarme. Mi paz ya no era frágil, resistía. Una tarde, mientras organizaba mi armario, pasé junto al vestido granate. No lo toqué. No me detuve. Simplemente seguí adelante hacia una blusa más ligera que sentía como ahora, no como entonces. Ya no usaba recuerdos para probar mi valor ante alguien más. Me vestía para encontrarme donde estaba más fuerte, más estable y aún de pie. Algunas mujeres sobreviven la traición.
Otras se elevan a través de ella. Pero las más peligrosas son las que aprenden a construir después de haber sido rotas.